Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scene of the past. El hombre cree en la realidad del mundo externo porque no sabe cómo enfocar y condensar sus poderes para penetrar su delgada corteza. Este libro tiene un solo propósito: remover el velo de los sentidos, el viaje a otro mundo. Para remover el velo de los sentidos, no utilizamos gran esfuerzo. El mundo objetivo se desvanece al quitar la atención de él. Solo tenemos que concentrarnos en el estado deseado para poder verlo mentalmente. Pero para darle realidad, para que se convierta en un hecho objetivo, debemos enfocar nuestra atención en el estado invisible hasta que tenga la sensación de realidad. Cuando, con atención concentrada, nuestro deseo aparenta poseer la distinción y la sensación de realidad, le hemos otorgado el derecho de convertirse en un hecho visible y concreto. Si es difícil controlar la dirección de tu atención mientras estás en un estado próximo al sueño, te será de gran ayuda observar fijamente un objeto. No mires su superficie, sino que dentro y más allá cualquier objeto plano como una pared, una alfombra o cualquier objeto que posea profundidad. Arréglalo para tener la menor reflexión posible. Imagina entonces que en esta profundidad tú te estás viendo y escuchando lo que quieres ver y escuchar hasta que tu atención esté exclusivamente ocupada por el estado imaginario. Al final de tu meditación, cuando te despiertes de tu ensueño controlado, te sentirás como si hubieras vuelto de una gran distancia. El mundo visible que habías dejado afuera, ahora vuelve a la conciencia, y por su propia presencia, te informa que tú has sido autoengañado al creer que el objeto que contemplabas era real. Pero si tú sabes que la conciencia es la única realidad, tú permanecerás fiel a tu visión, y por esta actitud mental sostenida, confirmas tu regalo de realidad, y pruebas que tú tienes el poder de darle realidad a tus deseos, para que ellos se conviertan en hechos visibles y concretos. Tres proposiciones. Mi primera proposición es esta. El estado individual de conciencia determina las condiciones y las circunstancias de la vida de una persona. La segunda proposición es que el individuo puede seleccionar el estado de conciencia con el que desea identificarse. La tercera se deduce naturalmente. El individuo puede ser lo que desea ser. Si la primera proposición es cierta, el estado de conciencia del individuo es la única causa de los fenómenos de su vida. Entonces la pregunta normal y natural que se plantea es, si él puede cambiarlo, ¿por qué no lo cambia a un estado más deseable? Bueno, eso no es tan fácil como parece. Hoy esperamos darte una técnica para hacerlo más fácil, aunque al hombre le resulta muy difícil dejar las cosas a las que se ha acostumbrado, porque todos nos quedamos estancados en lo habitual. Puede parecer curioso.
Hace años atrás, eso fue durante la última guerra, apareció una caricatura muy desarreglada. Quizás la viste, salió en el New Yorker, era una de George Price. Había una sola habitación pequeña, un fregadero apilado hasta arriba con platos sin lavar, yeso cayéndose de las paredes, zonas de mediana edad, ella sentada en una silla leyendo una carta, despeinada, con el pelo enmarañado, y él con la ropa rasgada, los pies sobre la mesa y los calcetines mostrando agujeros. Ella está leyendo una carta de su hijo soldado en el extranjero. El título de la imagen es este. Él dice que echa de menos la casa. Ahora, tú deberías ver el interior de esta casa, una habitación completamente desordenada, pero el joven la echaba de menos. Al hombre le resulta difícil desprenderse de lo habitual, así que esta mañana hemos traído estas 3 proposiciones, y espero poder dejar en claro que puedes aplicar este conocimiento para realizar cada uno de tus objetivos. Es el colmo de la locura, esperar que los cambios se produzcan con el simple paso del tiempo, porque aquello que requiere un estado de conciencia para producir su efecto no podría ser efectivo sin tal estado de conciencia. Por lo tanto, si debo estar en la conciencia de lo que estoy buscando antes de encontrarlo, entonces lo único que hay que hacer es adquirir ese estado de conciencia. La mayoría de nosotros ni siquiera sabemos a qué nos referimos por estado de conciencia. Para aquellos que están aquí por primera vez, simplemente se entiende por estado de conciencia a la suma total de todo lo que un hombre cree, acepta y consiente como verdadero. Ahora, no tiene que ser verdad, puede serlo, pero no necesita ser verdad. Podría ser falso, podría ser una verdad a medias, podría ser una mentira, podría ser una superstición, podría ser un prejuicio, pero la suma total de todo lo que un hombre cree constituye su estado de conciencia. Es la casa en la que habita, y mientras permanezca en esa casa, enfrentará problemas similares. Las circunstancias de la vida seguirán siendo las mismas. Él puede moverse físicamente a través de los confines de la tierra, pero él encontrará condiciones similares. Él no puede escapar de la casa en la que habita. La Biblia habla de estas casas como mansiones del Señor. Habla de ellas como ciudades. Habla de ellas como habitaciones superiores. Se utilizan todo tipo de palabras para describir los estados individuales de conciencia. Y el llamado en la Biblia es siempre a mudarse y ocupar el piso superior, es decir, subir a un nivel más alto dentro de uno mismo. Ahora, si no conoces el estado en el que habitas, hay una técnica muy simple que puedes emplear para descubrir ese estado. El hombre que habita en un estado, y todos habitamos en estados, podría descubrir fácilmente el estado escuchando dentro de sí mismo y observando sus propias conversaciones mentales internas, porque el estado está cantando su propia canción y se revela en el habla interna del hombre. Si escuchas con atención y sin crítica lo que estás diciendo internamente, descubrirás el estado. Y no te sorprenderá que las cosas sean como son, porque escucharás dentro de ti la causa de los fenómenos de la vida. Así que lo que estás diciendo y haciendo internamente es mucho más importante que lo que reconoces exteriormente o aparentemente expresas exteriormente. De modo que cuando un hombre sabe lo que está haciendo internamente, entonces él puede cambiarlo. Si nunca has observado acríticamente tus reacciones a la vida, si eres totalmente inconsciente de tu comportamiento subjetivo, entonces eres inconsciente de la causa de las cosas en tu mundo. Pero si te haces consciente del estado, entonces simplemente lo cambias. Aquí hay una técnica que he encontrado de gran ayuda y me parece que funciona como un milagro. Cualquiera puede hacerlo. Yo sé que algunos de ustedes aquí posiblemente provienen de formas de vida extremadamente ortodoxas y les puede parecer extraño incluso el estar aquí,
pero te aseguro que no estás solo. Muchos de tus líderes en la esfera ortodoxa buscan una audiencia con el orador. Muchos rabinos han estado en mi casa, muchos sacerdotes y muchos líderes protestantes. Muchos de ellos vienen a mi casa para la interpretación del libro, el cual públicamente no se atreverían a dar ninguna otra interpretación distinta de la interpretación literal más extrema. Así que no te sorprendas si escuchas cosas aquí que podrían alarmarte. Tus líderes están alarmados. Pero esta es una técnica que he encontrado muy útil. Antes que todo, el hombre permanece por siempre en presencia de una energía infinita y eterna, de la cual proceden todas las cosas, pero que sigue patrones definidos. No sale simplemente del hombre, y se cristaliza en cosas, en alguna extraña manera al azar. Sigue una senda definida, y la senda que sigue es establecida por el hombre en sus propias conversaciones internas. Así que, aunque el hombre está llamado a cambiar su forma de pensar para que pueda cambiar su mundo, porque se nos dice, sean transformados mediante la renovación de su mente, el hombre no puede cambiar su pensamiento a menos que cambie sus ideas, porque él piensa a partir de sus ideas. Por tanto, si quisiera cambiar y transformarme, debo poner nuevas sendas, y las sendas que coloco siempre se establecen en mi propia conversación interna. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahora cuando aparentemente estoy solo? Yo puedo sentarme en esa silla, pararme aquí, o caminar por las calles, y no puedo dejar de hablar. El hombre no se da cuenta de que está hablando, porque nunca está lo suficiente silencioso para escuchar la voz que habla dentro de sí mismo, pero interiormente está susurrando lo que externamente está teniendo lugar como condiciones y circunstancias. La mayoría de las cosas que susurra son negativas para justificar su comportamiento. No hay necesidad de justificar. Él está excusando la demora, o excusando el fracaso, o está discutiendo, o está juzgando con severidad, o está condenando. Muchos de nosotros tenemos un secreto afecto por las heridas. No queremos gustarles a ciertas personas. Simplemente no nos gustaría que les gustáramos. Simplemente no queremos que ocurran ciertas cosas en nuestro mundo, aunque puedan aportar un mayor confort y una mayor satisfacción. El hombre tiene un sentimiento peculiar, extraño, un pequeño afecto por el sentimiento de no ser deseado, o el sentimiento de ser herido, y le gusta hablar de ello. Bueno, intenta sacar a ese hombre de ese estado habitual. Sería tan difícil como mantener a ese joven soldado lejos de aquella desordenada habitación. Él regresa a las desordenadas habitaciones dentro de sí mismo. Tú no ves los platos sin lavar dentro de ti mismo, pero si solo pudieras ver el estado psicológico interno en el que la mayoría de nosotros habitamos, verías una habitación mucho más sucia que la que George Price ilustró en la revista New Yorker. Están todos los platos sucios en nuestro interior. Por fuera los lavamos, pero como se nos dice en la Biblia, dejamos el interior sin lavar y nos volvemos semejantes a sepulcros blanqueados. Si yo deseo sinceramente cambiar mi mundo, no hay nadie en mi mundo a quien necesite cambiar excepto a mí mismo. Por lo tanto, no necesito cambiarte como individuo, pero sí necesito cambiar mi actitud hacia ti. Si no te gusto, o si pienso que no te gusto, o si tu comportamiento me ofende, la causa de esa ofensa no está en ti ni en tu comportamiento, sino que yo debo buscar esa causa dentro de mí mismo. Ahora, si soy serio y honesto sobre mi búsqueda, la encontraré, y veré que internamente, cuando pienso en ti, nunca es una conversación agradable la que sostengo contigo. Así que déjame sentarme ahora y traerte ante el ojo de mi mente, y al hacerlo, déjame imaginar una conversación que implicaría un cambio radical en mi mundo. Déjame traerte y cambiar mi actitud hacia ti, poniendo nuevas sendas relativas a ti.
Estas sendas se convertirán en las sendas a través de las cuales se derramará esta energía eterna, una energía que solo está pensando, moviéndose a través de las sendas establecidas en mis propias conversaciones internas, resultará en cambios en mi mundo externo. Si repito las conversaciones y lo hago con más frecuencia, entonces se convierte en un hábito, y descubriré que cuando me ocupo de los asuntos de mi Padre en el mundo externo, estoy internamente, a través del hábito, llevando estas conversaciones cambiadas y más amables. Ahora, una transformación de conciencia definitivamente resultará en un cambio en el entorno y las condiciones. Pero me refiero a una transformación de conciencia. No me refiero a una ligera alteración de conciencia, como un cambio del estado de ánimo. Es bueno cambiar el estado de ánimo de uno desagradable a uno encantador. Pero yo quiero una transformación, y por transformación me refiero a un estado en el que me he estado moviendo y me muevo tan a menudo que se convierte en un hábito. Entonces ese estado se hace tan estable que expulsa de mi conciencia a todos sus rivales, y ese estado central habitual define mi carácter y realmente constituye mi nuevo mundo. Eso significa una transformación, pero si solo lo hago un poco y regreso a mi estado anterior, entonces puedo haber tenido un ascenso temporal, pero no notaría cambios radicales en mi mundo exterior. Yo notaré estos cambios en mi mundo exterior si interiormente realmente he cambiado. Entonces, sin esfuerzo de mi parte, encontraré que el mundo exterior está cambiando para corresponder a los cambios que tuvieron lugar dentro de mí. Tenlo presente. No puedo enfatizarlo lo suficiente, ya que es de gran importancia. Algo maravilloso llamado la capacidad del hombre de hablar dentro de sí mismo y sin la ayuda de nadie en el mundo. Sentado solo en casa, él puede construir una frase que implicaría el cumplimiento del ideal. Tú puedes construir una frase que implicaría que bendigo a una amiga porque ha realizado su objetivo, que lo que tú sabes que ella quiere, ya lo tiene. Entonces, ¿qué te diría ella si lo hubiera realizado? Bueno, escuchas atentamente como si hubieras escuchado y realmente escucharás si estás lo suficientemente en silencio. Escucharás como viniendo de afuera lo que realmente está susurrando desde dentro de ti. El hombre es este maravilloso templo en el que se lleva a cabo todo el trabajo, y el mundo exterior es solo una proyección del trabajo realizado dentro de sí mismo. Llamado hombre presente, lamentablemente está dormido. Se nos dice bellamente en la Biblia que Adán se durmió, en el 2º capítulo de Génesis. Fue puesto en un sueño profundo del cual no ha sido despertado. No hay ninguna referencia en la Biblia donde Adán haya sido despertado de su sueño, pero hay una referencia donde se despertó, pero no como Adán, despertó como un segundo hombre llamado Jesucristo. Así que en Cristo se despiertan, en Adán todos duermen. Un hombre que está totalmente inconsciente de la actividad mental que se desarrolla dentro de él, es el que duerme como Adán. Él no lo sabe. Él camina con los ojos bien abiertos. Puede ser una persona muy importante en el mundo. Puede ser rico, puede ser famoso, puede tener todas las cosas que admiras. Pero si él está totalmente inconsciente de esa actividad mental que es la causa de los fenómenos de su vida, ese hombre está profundamente dormido y es personificado como Adán. Él leerá su Biblia y pensará que es una historia literal. Él leerá donde se puso a dormir a Adán, y que de Adán se tomó una costilla y se formó una mujer llamada Eva. Pero cuando un hombre comienza a despertarse, se da cuenta de que esta Eva simbólica de la Biblia es solo su propia emanación ahora llamada por el nombre de la naturaleza. Y la naturaleza es su esclava y debe moldear la vida a su alrededor, como lo hace dentro de sí mismo. Pero si está dormido, la moldea en confusión, pero él la moldea de todos modos.
ya que usa la misma técnica que su padre usó para construir un mundo. Él usa el habla, él usa la conversación interna, y así es como se creó este vasto mundo. Entonces él usa la misma técnica, él tiene el habla y tiene la mente, pero en el estado de sueño provoca condiciones extrañas y no sabe que él es la causa de las cosas extrañas a su alrededor. Cuando él comienza a despertar, entonces despierta solo como un ser, despierta como Jesucristo, y el ser llamado Jesucristo, personificado en nuestros evangelios, es simplemente la imaginación despierta y amorosa. El amor imaginativo, donde solo el amor lo guía, es incapaz de escuchar nada más que lo amoroso. Cuando ese ser comienza a despertar, no ve las cosas con pura objetividad, ve todo subjetivamente relacionado con él mismo. Él es incapaz de encontrarse con un extraño. Puede que se encuentre con alguien por primera vez, pero sabe que no es realmente un extraño, que el hombre no tenía poder para entrar en su mundo, salvo que él mismo lo trajera. Ningún hombre puede venir a mí, salvo que yo lo llame. Ningún hombre me quita la vida, yo mismo la dejo. Tú no me elegiste a mí, yo te he elegido. Aunque aparentemente vienes ahora por primera vez en mi vida, aún así, tú no me elegiste, yo te he elegido. Entonces veo a cada ser subjetivamente relacionado conmigo mismo. Así, en ese estado te vuelves incapaz de hacer daño. Has superado toda la violencia que antes habías expresado en el mundo cuando estabas dormido. No hay condena para el hombre dormido. Él está soñando confusión porque no sabe quién es él, pero comienza a despertarse con las técnicas que se dieron esta mañana. Si tomas esta técnica y la pruebas conscientemente, porque aquí no estoy apelando a la mente que pasivamente se entrega a las apariencias, estoy apelando al Cristo en ti, que es el uso consciente activo de tu amorosa imaginación. Por lo tanto, cuando te sientas y predeterminas lo que quieres escuchar y lo escuchas hasta que lo oyes, y te niegas a escuchar algo más que eso, entonces estás usando el único poder en el mundo que despierta a un hombre. Estás usando tu amorosa imaginación, que es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Aquí hay una dama. La semana pasada ella había escuchado la historia de la revisión. Su esposo la llamó. Era un gran problema. Involucraba una fortuna. Él había enviado 180 metros de película a Acme, y ellos le habían devuelto la película. Solo los primeros 90 estaban buenos. Los otros 90 eran basura, como ellos los llamaron. No había nada, completamente en blanco. Sin embargo, estaban en contra del tiempo. Esos 180 metros de película tenían que estar en un avión rumbo a Chicago en el presente inmediato. En menos de 12 horas tenían que estar allí. Ese era el contrato. Pero se tomaron 90 metros de película. No aparecía ningún sonido. Todo estaba en blanco. Ella se sentó cuando su esposo la llamó desesperadamente. Se sentó en la cama justo donde había recibido la llamada, levantó el auricular y se sentó en silencio hasta que ella oyó que el teléfono sonaba, y a través de ese cable, la misma voz, pero ahora no era una voz ansiosa, sino una voz tierna y amorosa. Era su esposo explicando que todo se había resuelto. Habían encontrado lo que aparentemente habían perdido para siempre. Ella se sentó en silencio durante 1 hora y 10 minutos, y allí escuchó y escuchó hasta que todo el cuerpo se quedó en silencio, escuchando solo lo que quería escuchar. Y 1 hora y 10 minutos más tarde, mientras aún estaba en el silencio, sonó el teléfono. Era su esposo quien llamaba para decirle que Acme lo llamó para explicar y disculparse. Había sido su error. Habían encontrado los 90 metros de película que faltaban. Y no era basura. No estaba en blanco. Todo estaba perfecto. La persona promedio, desconociendo esta ley de revisión, o incluso aquellos que la conocen, habrían aceptado como definitiva la evidencia de los sentidos y recibiendo noticias que parecían tan verídicas,
habrían entrado en una gran angustia, llamando a Acme y enviando todo tipo de mensajes para corregirlo. Pero ella escuchó y actuó de acuerdo a eso. Y esto es a lo que me refiero cuando digo que un poco de conocimiento, si lo llevas a cabo en la acción, será mucho más beneficioso que mucho conocimiento que olvidas llevar a cabo en la acción. Muchos de ustedes aquí presentes, y esto no es un juicio, tienen el mismo conocimiento que tiene esta señora. Ella recientemente ha estado viniendo aquí, pero ella escuchó, ella asistió a todas las reuniones en el Lebel, y ella ha estado aquí. Sin duda ella está aquí esta mañana. Ella por lo menos vino los primeros 2 domingos, y no se ha perdido ninguno en el Lebel, y después de haber escuchado el arte de la revisión, actúa en consecuencia. Otros escucharon el arte de la revisión. ¿Has actuado en consecuencia? ¿Anoche dejaste que el sol descendiera sobre tu ira? ¿Dormiste anoche con algún problema, algún conflicto sin resolver? ¿O anoche realmente te acostaste habiendo resuelto todos los conflictos y problemas del día? Todos los pequeños problemas, cada uno debe ser resuelto. Debes reescribir la obra. Si no reescribiste los eventos de ayer e hiciste que se ajustaran al ideal que desearías haber experimentado, entonces escuchaste, pero no eres un hacedor, y así se nos dice en la Biblia. Sean hacedores de la palabra y no simplemente oidores, porque si eres un oidor y no un hacedor, entonces eres como un hombre que mira su rostro en un espejo y se da vuelta y se olvida qué clase de persona es. Pero si eres un hacedor y no un oidor olvidadizo, entonces serás bendecido en lo que haces, porque mirarás a la ley de la libertad y te liberarás a ti mismo, y liberándote a ti mismo, serás bendecido en lo que haces. Para aquellos de ustedes que son estudiantes de la Biblia y quieren verificarlo, lean el libro de Santiago. Encontrarán esa historia en el primer capítulo de la Epístola de Santiago, donde él mira y se libera a sí mismo. Así ella se liberó a sí misma, escuchando hasta que oyó exactamente lo que quería escuchar, y realmente ella lo escuchó 1 hora y 10 minutos más tarde. Ahora, la mayoría de las personas a las que les digo no habrían actuado en consecuencia. Por hábito, habrían entrado en angustia, habrían echado humo y se habrían preocupado, y ese mismo día habría llevado a casa las noticias negativas que sin duda él habría tenido. Ambos habrían dormido, permitiendo que el sol descendiera sobre su ira. Pero ahora sabes que no hay nada que cambiar en el exterior. Esa primera proposición es verdadera, que el estado de conciencia del hombre, que significa simplemente todo lo que él acepta, todo lo que cree, todo lo que consiente, eso y solo eso, es la causa de los fenómenos de su vida. El hombre puede cambiar su estado de conciencia y por lo tanto, el hombre puede determinar las condiciones de su vida. Pero el paso del tiempo en sí no hará nada. El tiempo es solo una facilidad para los cambios en la experiencia, pero no puede producir el cambio. Es simplemente aquello que permite que se produzcan cambios, pero no puede producirlos. El espacio nos da la facilidad para la experiencia y el tiempo para los cambios en la experiencia, pero por sí mismos no hacen nada. Debemos operar el poder. Entonces, si el individuo no se convierte en el operador, esperará en vano. Así que nadie aquí esta mañana, de hecho, nadie que venga aquí a lo largo del año, debería permitirse nunca culpar a otro, nunca permitirse justificar el fracaso, porque solo está delatando su propia falta del uso de esta ley. A cualquiera que escuches que se esté quejando de un tercero, no tiene idea de cómo se está traicionando a sí mismo. Él te está contando sobre sus propios platos sucios, pero él no lo sabe. Él piensa que está en aquel que ahora está juzgando, pero mientras habla contigo, escucha atentamente y observa qué debe lavarse dentro de él y ayúdale. En el ojo de tu mente, reescribe el guión que escuchaste y cuando lo dejes,
Imagina que escuchaste una conversación más amorosa que la que escuchaste. Solo reescríbela para él y levántalo dentro de ti, porque esa es tu tarea, es mi tarea. No estamos aquí para condenar, estamos aquí para redimir. Habiendo despertado, hemos encontrado a Cristo en nosotros como nuestra propia imaginación. Y así nuestro deber, como se dice el deber de Cristo, es hacer la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Entonces yo lo levantaré de nuevo, y lo levantaré al encontrarme con alguien, y encontrándolo abajo, yo lo levanto dentro de mí. Simplemente escucho lo que yo quiero escuchar de Él. Tú estás escuchando mi voz esta mañana. Podrías tomar el tono, escucha atentamente, y oirás este tono dentro de ti. Cuando escuches el tono dentro de ti, entonces pones sobre ese tono la palabra que deseas escuchar, y después de haberla puesto, escucha y no te muevas hasta que escuches este tono comunicando esas palabras. Pero hazlas nobles. No tomes ese tono y pongas en él ninguna palabra fuera de la palabra que implicaría un estado digno, noble, porque no estarás lastimando a nadie más que a ti mismo. Si tomas a alguien y pones palabras sobre ese tono o esa voz, y las palabras no implican un espíritu noble, entonces solo estás permitiendo que ese ser esté abajo dentro tuyo. No estás realmente cumpliendo con tu deber. Así que aquí esta mañana, cree estas proposiciones y luego de haberlas creído, haz algo al respecto. Sale y toma lo que te hemos dicho sobre la conversación interna. Es verdaderamente la más grande de las artes. Tú oyes y solo escuchas lo que quieres escuchar. Tomas tu mano imaginaria y la pones en la mano de un amigo. La mano imaginaria de un amigo, y allí lo felicitas por su buena fortuna. Si quieres que alguien te felicite, te permites ser felicitado. No bajas la cabeza, la mantienes en alto y aceptas la felicitación. Y cuando tú lo felicites, imagina que él es totalmente consciente del bien que ya es suyo, y él acepta esa felicitación, y haz real el contacto. Eso es verdaderamente entrar en el reino de los cielos, porque tú entras en el reino, y el reino está dentro de ti, no está afuera, y siempre entras en el reino por una comunión amorosa y sabia. Puedes entrar al reino en cualquier momento del tiempo, al viajar en el tranvía, al viajar en los autobuses, y en toda conversación. Tú puedes entrar en el reino y bendecir a un amigo, simplemente imaginando que ese amigo está contigo, y que estás poniendo tu mano en su mano, y felicitándolo por las buenas noticias que has escuchado sobre él. Y escucha como si respondiera con amabilidad, y en ese momento lo has bendecido. Puede que esté a 1000 kilómetros de distancia, pero a partir de ese momento, las cosas comienzan a moverse dentro de su mundo, porque tú has producido un cambio en la estructura de su mente, y cada modificación de la estructura de la mente de un hombre deben dar como resultado los correspondientes cambios externos. Así que tú provocas estos maravillosos cambios dentro de ti. Mira los testimonios, alguno que escuchaste esta mañana. Aquí hay un montón de cartas, y esto es realmente un montón grande, uno de los más grandes que creo haber recibido aquí, y es el correo de esta semana. No puedo decirles lo emocionante que es recibirlas, una tras otra, ya no pidiendo más ayuda, sino elogiando y agradeciendo por el principio que trajo la ayuda a su mundo. No puedo decirles cuántos, en las últimas 2 semanas, han recibido un aumento en los ingresos, un aumento en la posición, un mejor estado de salud. Las cosas pasaron porque hicieron algo al respecto. No solo estaban tomando asiento aquí el domingo por la mañana y esperando que las cosas sucedieran por asociación, ellos lo produjeron, produciéndolo primero dentro de sí mismos. Así que aquí esto atrae a los hombres,
que son lo suficientemente grandes como para sostenerse con sus propios pies. Los hombres que quieren carne espiritual y han dejado atrás la leche que le dan al hombre dormido. Entonces, si deseas el concepto literal, todavía estás dormido, y este realmente no sería el lugar para obtenerlo, ya que desde esta plataforma se te dará carne espiritual, y debes salir y hacer algo al respecto. Si tuvieras el mayor conocimiento del mundo sobre alimentos y no comieras, morirías de inanición. Por lo tanto, lo que cuenta no es el conocimiento de ello, sino su aplicación. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scene of the past. Una convicción interna. Neville, 15 de marzo de 1968. Les digo que la imaginación crea la realidad y les pido que imaginen un estado, cualquier estado, que implicaría el cumplimiento de tu deseo. Realmente no importa lo que piensen los demás, es lo que crees lo que te importa a ti. Si creas una escena que implica el cumplimiento de tu deseo y permaneces en ella hasta que tenga una interna convicción de que es real, ¿qué importa lo que piense el otro? En el libro de Habacuc, que significa el que abraza, en el sentido de un abrazo de reencuentro, el profeta le habla al Señor como: tú, que eres de ojos más puros para contemplar el mal. Luego hace la pregunta: ¿por qué callas cuando los malvados se tragan a los justos? Subiré y tomaré mi lugar en la atalaya para ver y oír lo que la gente me dice y lo que les responderé. Ahora el Señor habla, diciendo: escribe claramente la visión en las tablas, para que el que corre pueda leerlo. Porque la visión tiene su propia hora señalada, madurará y florecerá. Si demora, espera, porque es seguro y no será tarde. Hay quienes tratan de hacer que todo se apresure. Intentan forzar el nacimiento desde la concepción, pero eso no puede hacerse. Hay muchas experiencias que no se registran en las Escrituras, y no estoy aquí para juzgar a nadie en cuanto a si ha experimentado las Escrituras o no. Pero sé, por experiencia, que en este nivel, si te atreves a asumir que eres lo que quieres ser, tu convicción interna, tu sentimiento de certeza, hará que suceda. Cuando abrazas el estado deseado, has asumido su impregnación y su cumplimiento tiene su propia hora señalada, madurará y florecerá. Si el estado tarda en objetivarse, espera, porque es seguro y no llegará tarde. Sé que cuando me dijeron que no podía salir de la isla de Barbados durante al menos 6 meses y deseé irme de inmediato, asumí que estaba subiendo por la pasarela del barco. Sentí la humedad de la barandilla y probé el aire salado del mar con la certeza de que me iba a América. Yo hice esa pasarela tan real que ni siquiera había roto el hechizo antes de que sonara el teléfono y me ofrecieran pasajes para la semana siguiente.
Aunque me habían dicho que yo estaba al final de una lista de más de 2000 nombres, mi familia y yo fuimos seleccionados para abordar ese barco. Entonces, sé que la verdad de cualquier concepto se conoce por el sentimiento de certeza, un conocimiento peculiar de que es verdad. Puedes llevar este mismo concepto a todos los niveles de tu ser, porque cualquier deseo es un concepto. Puedes mudarte a cualquier deseo y expresarlo. No preguntes a nadie si tienes derecho a recibirlo. Si lo hiciste, solo tú sabes lo que has hecho. Eso ya te pasó. Ahora espera por la visión, el cumplimiento del deseo, porque tiene su propia hora señalada. Madurará y florecerá. Si parece demorar, espera, porque es seguro y no llegará tarde. Volviendo a la imagen general de la resurrección de Dios en el hombre, volvamos al libro del Éxodo, donde se nos dijo: el tiempo que el pueblo de Israel habitó en Egipto fue de 430 años. Y al final de esos 430 años, ese mismo día, todos los ejércitos del Señor partieron de Egipto. Fue una noche de vigilia para el Señor. Entonces se le dice a Moisés que recuerde esta noche en su memoria. La Escritura enseña un misterio. Realmente grande es el misterio de nuestra religión. La palabra misterio se define como una verdad religiosa revelada por Dios que el hombre no puede descubrir solo con la razón. Aquí hay una doctrina de verdad revelada. Se nos dice en el capítulo 15 del Génesis que tú y tu descendencia serán esclavizados por 400 años. Ahora, el número 400 es la 22ª letra del alfabeto hebreo, cuyo símbolo es la cruz. Tu cuerpo, de creencias, es la cruz a la que se hace referencia como 400. Y mientras la uses, estarás esclavizado en una tierra que no es tuya. Pero al final, tú serás liberado con grandes posesiones. En el capítulo 12 del Éxodo se han agregado 30 años a los 400. Y en el Nuevo Testamento se dice que Jesús comenzó su ministerio cuando tenía unos 30 años. En este mundo estás esclavizado y aquí te quedas haciendo tu parte hasta que te abracen, te impregnen, y 30 años después, Cristo nace en ti y tus juicios y tribulaciones habrán terminado. De modo que 400 años no significa años, pero 30 sí. 400 registra la duración que Blake llama 6.000 u 8.500 años. Llámalo como quieras. Es el periodo de tiempo en que el hombre juega su papel en este mundo. Luego llega el momento en que, como hombre, eres seleccionado, llamado, abrazado, y se te es dicho que permanezcas en guardia, porque la señal tiene su propio tiempo señalado para madurar y florecer. Y ese tiempo son 30 años. Mi amigo Benny no recuerda el abrazo, pero yo lo recuerdo bien. Fue en 1929. Estaba plenamente consciente del abrazo, así como fui plenamente consciente de su cumplimiento en 1959. Así que puedo decirle a cualquiera cómo sucede desde mi propia experiencia, pero no puedo decirte cuándo si no puedes recordar el abrazo o Habacuc. Solo después de la impregnación podré profetizar sobre qué y sobre el cuándo estas cosas llegarán a ser. Pero sí sé que la ley de Dios se refleja en todo el camino de bajada hacia este mundo del César. No sé cuánto tiempo toma que cada huevo eclosione en un nido, pero sé que cada uno eclosionará en su propio tiempo. Y así es con una suposición. Si deseo ser rico, es posible que no sepa cuánto tiempo me llevará llegar a la convicción de que poseo una gran riqueza. Pero cuando sienta que la riqueza es mía,
la he concebido. La concepción es mi fin. El período de tiempo entre mi deseo y su concepción depende enteramente de mi convicción interior de que está hecho. Un caballo tarda 12 meses, una vaca 9 meses, una gallina 21 días, así que hay intervalos de tiempo, pero se reduce al simple hecho de que la verdad concerniente a cada concepto se conoce por el sentimiento de su certeza. Cuando lo sabes, nada puede perturbar esa convicción. En mi propio caso, cuando sentí la pasarela bajo mis pies y la niebla salina en la borda del barco en Barbados, el teléfono solo sonó y el pasaje era mío. Ha habido otras ocasiones en las que ha tardado más. Desafortunadamente nosotros no llevamos una cuenta para ver cuánto tiempo tarda en aparecer después de haberlo hecho. Pero un concepto es un huevo y permanece así hasta que le sea aplicado calor, hasta que sea abrazado. Dale calor a ese concepto para que eclosione y explote a este mundo. Siente su certeza y podrás profetizar su cumplimiento. Aunque no sabía qué saldría de esto, yo guardé un registro de lo que me sucedió en 1929. Por lo que cuando nací desde arriba y crecí desde dentro de mí mismo en 1959, miré hacia atrás para descubrir que habían pasado 30 años. Descubrí que Jesús comenzó su ministerio cuando tenía 30 años y que Israel hizo su éxodo 30 años después de los 400 registrados en el Génesis. Vamos a celebrar este éxodo en un futuro inmediato como la Pascua, un día para guardar en la memoria por siempre. Porque esta es una noche de vigilia para el Señor. En este día el Señor sacará a todo el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, y vendrán uno por uno. Entonces, si alguien me cuenta una historia que no es parte de mi experiencia, no puedo confirmarla ni negarle eso. Solo sé que mis experiencias son paralelas a las Escrituras, pero yo les digo, todo tiene su propio tiempo señalado. Madurará y florecerá. Si el cumplimiento parece largo, espera, porque es seguro y no llegará tarde. Todo llega a tiempo, pero no sabemos el intervalo de tiempo porque no registramos la concepción. En mi caso, llevo un diario. Reviso las escrituras para averiguar dónde están los pasajes que he experimentado y anoto la fecha al lado. Ahora sé cuánto tiempo lleva cumplir con las escrituras. También sé que cuando se trata del mundo del César, he recibido la confirmación mientras estaba en el silencio. He explotado en el ahora y, habiendo sentido la emoción, supe que tenía que suceder, pero no sabía cuándo. Puede ser un día, una semana o un mes. Hace 3 semanas escuché buenas noticias para un amigo y hoy recibí la confirmación de que se completó. No catalogaré ese evento para decir que ese deseo particular es igual a todos los deseos, porque un deseo puede ser tan diferente como lo es el huevo de una gallina del huevo de un elefante. Sin embargo, sí sé que los eventos de las Escrituras tienen periodos de tiempo definidos. La Escritura se cumple en el tiempo de Dios y no puedes retrasarlo ni apresurar su llegada. Una amiga me escribió esta semana diciendo: me encontré sentada en una mesa mirando un hermoso plato que contenía un bistec crudo. Cuando escuché las palabras, cómelo. Obedeciendo la orden, lo comí. Luego escuché una voz que decía: has comido el cuerpo de Dios. Esta señora ha cumplido los versículos 51 al 56 del capítulo 6 del libro de Juan. Mi carne es el pan de vida, el que de él come tiene vida eterna.
Ella se ha comido completamente el cuerpo del revelado de la verdad, y la vida eterna es de ella ahora. No puedo decirle cuándo la llamarán, pero ha aceptado la información revelada de la verdad, que es el cuerpo de Dios. Recibí otra carta contando cómo esta señora pasó el día trabajando en los libros de su esposo. Ella estaba tan cansada de que mientras se dormía dijo: «Padre, no puedo tomar cada aspecto del día y cambiarlo, pero puedo imaginar que nunca sucedió». Entonces ella comenzó a crear una escena que implicaría que todos los problemas del día se resolvían, cuando de la nada vio una enorme escena de montañas vestidas con magníficos árboles. Mientras observaba, descubrió que su actividad mental hacía que los árboles se movieran, y el mundo representado en el exterior se ajustó para estar en armonía con sus pensamientos. Luego dijo: «Llegué a la conclusión de que mi Dios es un Dios de acción, porque vi que todo lo que estaba imaginando sucedía ahora. Siento como si el mundo se moviera en mí, como si estuviera en un desfile. Así es como Dios ve al hombre. Estamos para siempre ajustándonos a su perfecto ser. Él está mirando hacia afuera, sin embargo, todo está sucediendo dentro de él. Esta noche te pido que tomes lo más fantástico de este mundo y encuentres una convicción interna dentro de ti de que es tuyo, porque la verdad de cualquier concepto se conoce por el sentimiento de certeza que inspira esa convicción. Una vez que tengas ese sentimiento interior de certeza, no me pidas que lo confirme. ¿Qué importaría lo que yo piense? No te desilusiones si tu experiencia no ha sido la mía. Cree en ti mismo y confía en tu sentimiento interior. Ponte a prueba y si funciona en este nivel, funcionará en lo más profundo de tu ser. Sí, en mi imaginación subo una pasarela y mientras miro con nostalgia la pequeña isla de Barbados, suena el teléfono, ofreciéndome el pasaje que deseo. ¿No estoy influyendo en mi mundo exterior? ¿No estaba la llamada telefónica reflejando mi actividad mental? Llegué al punto de sentir una certeza peculiar, y esa certeza fue su inspiración. Siempre puede decir la verdad de cualquier concepto por el sentimiento de certeza que inspira. Cuando te imaginas viendo el mundo como deseas que sea y estás inspirado en cuanto a su verdad, no importa lo que los demás piensen, no me importa lo que sea. Cuando sabes lo que quieres, puedes hacer que tu deseo sea tan real, tan natural, que alcanzarás un sentimiento de certeza que ningún poder en el mundo puede detener. Cuando ese sentimiento es tuyo, déjalo caer. No preguntes a nadie si lo que hiciste estuvo bien o mal. Lo hiciste y eso es todo lo que necesitas. Ahora permítanme compartirles la carta que recibí de Benny. Dijo: unos amigos míos, negros, un hombre y su esposa, me invitaron a una fiesta. En el camino nos detuvimos en su casa, donde un grupo de caucásicos adolescentes estaban teniendo una fiesta. De repente, mis amigos aparecieron en la puerta, abrigo y sombrero en mano, y dijeron: «Tú quédate y cuida a los chicos». Me sorprendí, pero me volví para mirar a los niños y niñas, cuando de la nada un rubio, un muchacho de ojos azules y piel clara, se acercó a mí, y cuando lo miré, supe que era David. Me miró a los ojos y me dijo: «Sé que nuestro Padre nunca nos abandonará». En ese momento conocí a mi hijo David. Sin embargo, también sabía que yo los había engendrado a todos. Esto fue el pasado miércoles. El viernes siguiente, cuando le conté esta experiencia a mis amigos, me desperté para descubrir que había estado soñando, porque me desperté en mi cama. Aquí está la duplicación de un sueño dentro de otro sueño, la confirmación como se nos dice en el capítulo 41 del Génesis. Ahora,
no puedes violar la historia de las Escrituras. David es descrito físicamente en el capítulo 16 de Samuel, y no cambiarás esta descripción, sin importar quién seas. Pero el niño Jesús no es descrito, porque puede ser negro, rosa, blanco o amarillo. Tampoco hay una descripción de Jesús, pero les diré quién es. Él es el anciano de los días, como es descrito en los libros de Daniel y Apocalipsis. Cuando ves a David, él es la juventud del anciano que observa. Beni ahora lleva una piel muy oscura, pero a los ojos de su hijo de piel clara, rubio y ojos azules, David, Beni es el anciano de días, el santo de Israel. El que reconocemos y llamamos Beni, ahora se sabe a sí mismo como el Señor resucitado. Ahora les diré que el 8 de julio se partirá en dos desde arriba hacia abajo. Lo sé porque la visión tiene su propia hora señalada, madura y florecerá. Si parece demorar, espera, porque es seguro y no llegará tarde. Ahora el libro de Ezequiel comienza así. En el año 30 se abrieron los cielos y vi visiones de Dios. Ezequiel te da un día y un mes, es decir, nada. Lo importante es que en el año 30 los cielos abiertos y visiones de Dios fueron suyas. Y mientras miraba, he aquí un viento tormentoso. Eso es exactamente lo que sucede. Un viento sobrenatural llega en ese 30º año, y naces de arriba, naces de nuevo a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Jesucristo es el modelo de salvación de Dios enterrado en ti. Su muerte, en el sentido más literal, es tu vida, y su resurrección solo es posible después de que Él mismo se impregna. Dios, el remitente, y el hombre enviado son uno. Enamorado del enviado, Dios lo fecunda. Él planta su semilla, que tarda 30 años en germinar, y es su misión para comenzar. Esta experiencia llega al hombre después de haber llevado su cruz en este mundo salvaje durante miles de años. A pesar de las cosas horribles que tienen lugar en el mundo, cuando el individuo es llamado y abrazado, ¿qué importa lo que tiene que atravesar antes de que se despierte? En un corto periodo de solo 30 años, nacerá a una edad completamente diferente, porque durante ese tiempo Él es sacado de esta ciudad y colocado en esa edad, la edad del reino de los cielos. Ahora, ¿cómo conoces este concepto? No te sientas mejor que otra persona. Tú eres poder creativo. Párese sobre su torre y observe para ver lo que Dios dirá y cómo le responderá. Haz esto asumiendo que eres la persona que quieres ser y viendo lo que verías si tu suposición fuera real. Permanece ahí hasta que sientas su certeza, hasta que llegues al punto de satisfacción, hasta que estés convencido de su verdad. Y aunque el mundo pueda colapsar a tu alrededor, te convertirás en lo que has asumido que eres. En el capítulo 21 del libro de Juan se dice que, si todo se dijera acerca de Jesucristo, el mundo en sí mismo no podría contener los libros. Así que no pienses que porque no has tenido mi experiencia, esto no es cierto. No intento obligarte a aceptarlo. Cree en lo que elijas y sigue tu camino en esta noche. En mí, el patrón ha cumplido las Escrituras completamente, desde el abrazo hasta el descenso de la paloma, aunque no estoy diciendo que es la única forma. Sin embargo, estoy diciendo que tú puedes ser el hombre o la mujer que quieres ser, pero no simplemente deseándolo. Tú debes hacer el esfuerzo de mirar el mundo mentalmente y verlo reflejar tu deseo cumplido. Y cuando lo haces, debes permanecer en ese estado hasta que alcances la convicción interior de que lo que estás viendo, tocando, saboreando, oliendo y oyendo es verdad.
Vístete con el sentimiento de su realidad y explota. Haz eso y estarás embarazado. ¿Y qué haces después del embarazo? Nada. Simplemente esperas a que su nacimiento aparezca por sí solo a la hora señalada. Y lo hará. Cuando menos lo esperes, tu deseo se objetivará en el mundo para que puedas disfrutarlo, ya sea de salud, riqueza o fama. Así es como funciona la ley de Dios. Ahora, para la que tuvo esta experiencia la otra noche, sé que estás ansiosa por darla a luz de inmediato, pero ¿qué son 30 años en esta fabulosa eternidad? Estabas despierto cuando sucedió y nunca perderás su memoria. Si partieras esta noche y te encontraras con una joven de 20 años, solo tendrías 50 cuando dieras a luz al niño Jesús. Entonces verías que el patrón completo se cumplía en 3 años y medio y entrarías en una nueva era, que es el mundo de la eternidad. Querida, estás destinada a conocer la partida de este mundo de muerte y entrar al mundo de eternidad mientras pasas de la oscuridad a la luz. Pero tu reacción fue natural. Me recordó una historia que escuché en la ciudad de Nueva York. Esta joven llegó corriendo al metro y de pie frente a un caballero dijo: ¿podría dejar que una mujer embarazada tome su asiento? Saltando terriblemente perturbado, el señor dijo: ¿para cuándo nacerá el bebé? Y ella respondió: no lo sé, recién sucedió. Pero esta dama sabe que serán 30 años. Pero, ¿cuántos son 30 años cuando te han llamado? Has sido seleccionado, has sido elegido. Eres uno de los elegidos. Ahora entremos en el silencio.